Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Soy Daisy. En el tutorial de hoy te mostraré a cómo elaborar banderines de tela personalizados con vinil textil o iron-on, utilizando plantilla gratis. Estos banderines de tela personalizados son perfectos para decorar en cualquier ocasión especial, tal como cumpleaños, Día de la Amistad, Día de la Madre, también para decorar habitaciones y mucho más. Y estos son los materiales que vamos a utilizar para hacer los banderines de tela sin costura. Cualquier máquina Cricut, puede ser la Maker, la Explore Air o la Joy. Plantilla gratis que pueden bajar de mi página web. 2 pedazos de tela para cada banderín con las medidas en la pantalla o la medida que tú desees. Iron-on o vinil textil, una pita o una cuerda para poner los banderines y esto es opcional, tiritas de tela que combinen con los banderines. Y para transferir el diseño de vinil textil a la tela vamos a necesitar una prensa térmica. Yo voy a utilizar la mini press de HTV Rond. Esta mini planchita térmica está perfecta para personalizar artículos pequeños como este y a un precio más económico. Esta la puedes encontrar en Amazon. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces de todos los productos utilizados en este tutorial. También vamos a necesitar ya sea una pistola de pega caliente o una máquina de coser. Comencemos cortando la tela utilizando las plantillas gratis que puedes bajar de mi blog. Esas plantillas están en formato PNG, por lo que si deseas cortar esta tela con tu Cricut Maker, solo descarga la plantilla y la abres en el programa de Cricut Design Space. Estos banderines van a ser sin costura. Si tú lo deseas, puedes agregarle un ruedo. Ya cortadas, haz un doblez en la parte de arriba que mida 1,5 pulgadas. Esto en ambas telas. Luego coloca la pequeña encima de la otra. Hacer este mismo proceso con todas las banderitas que vas a necesitar. Y aquí está ya el banderín. Dependiendo de la frase, así es la cantidad de banderitas que vamos a elaborar. Y para cerrar el espacio en donde vamos a poner la pita o la cuerda, vamos a utilizar ya sea una pistola de pega caliente o también podríamos pasarle costura en caso que tengamos una máquina de coser. Yo le voy a pasar costura dejando un margen de 1 pulgada. Si lo vamos a pegar con una pistola de pega caliente, también dejemos ese margen de 1 pulgada. Acá está ya el espacio cerrado en donde vamos a poner la cuerda. Ahora vamos a pasar al programa de Cricut Design Space a crear los diseños. Antes de proseguir con el tutorial, me gustaría invitarte a que por favor apoyes mi canal, suscribiéndote, dándole like, comentando y apretando la campana de notificaciones. Acá tengo un ejemplo de cómo se vería el banner ya terminado. La fuente que estoy utilizando se llama Flores y utilicé unos limones que encontré en Cricut Access. Las banderitas, como les mencioné al principio, las pueden descargar de mi página web. Se las dejo en formato PNG, por lo que se les hará muy fácil pasarlas acá al programa. Se van a mi página daisymultifacetica.com, la descargan. Ya descargada en su computadora, aprieten Upload o subir imagen, buscar, la seleccionan, la abren, le aprietan simple, continúan
aplicar y continuar. No la tienen que limpiar, así la dejan. Seleccionan el de corte, le dan subir, lo seleccionan y lo agregan al Canva. Va a estar súper grande, pero ustedes le pueden cambiar al tamaño deseado. Está en una sola capa, pero ustedes la podrían separar. Insertan un rectángulo o un cuadro de acá de las formas. Apretan el candado, lo seleccionan y lo hacen más grande a modo que cubra una de las banderitas. Lo seleccionan y le apretan slice y ya va a estar rebanado en 2 capas. Borran las capas que no necesitan y solo dejan las que van a utilizar. Luego se vienen a operaciones y le cambian el color. Para ponerla arriba, apretan acá donde dice Arrange y la mandan hacia el frente. Y ahí tienen el ejemplo de cómo quedaría la banderita. Así se les facilita cambiarle el tamaño al diseño que ustedes van a poner acá. Por ejemplo, acá estas banderitas miden 5 por 7.75. Si vas a cortar la tela acá, agrégale 1,5 pulgadas en la parte de arriba. Esto para crear el doblez en donde vamos a meter la cuerda. El diseño más grande que tengo acá es de 3.38 por 4.72. Me voy a ir a texto. Esta fuente se llama Flores, como les mencioné. Escriben ustedes la palabra. Luego la colocan encima de una de las banderitas. Y van acomodando la letra a modo que quepa. Ya que lo tengan del tamaño deseado, lo seleccionan y lo desagrupan. Ya tienen acá las letras todas del mismo tamaño. Seleccionan la banderita y la duplican. Acá ya tenemos una palabra para hacer un banderín. Acá podríamos agregarle otro banderín, tal vez con una flor. Esto lo he hecho así verde y amarillo con limones con motivo de verano. Por ejemplo, acá ustedes podrían hacerlo del color que ustedes deseen. Estos banderines tienen el mismo tamaño de los banderines de tela que corté anteriormente. Si ustedes desean, también podrían cortar la tela utilizando la navaja rotatoria de la Maker. Con la plantilla pienso que se hace muy fácil cortarlo con tijeras. Para cortar las letras y el diseño, seleccionemos solamente las banderitas, las agrupamos y las escondemos acá en la barra de capas. Ahora, las letras las voy a cortar en vinil con glitter. Y los limones y las hojitas las voy a cortar con Iron On normal. Voy a seleccionar la capa color negro de los limones y le voy a cambiar a diferente color para que me lo ponga en una almohadilla diferente. Ahora le vamos a apretar hacerlo o make it. Las capas color negro las coloco en 2 almohadillas, pero yo las quiero cortar en una sola. Selecciono la letra que voy a mover, aprieto los 3 puntitos, le pongo mover objeto y lo coloco a donde quiero cortarlo. Aprieto modo espejo y voy a acomodar las letras a modo de no gastar tanto material. Esta le voy a dar vuelta y lo voy a acomodar lo más cerca que pueda. Ahí está. Ahora me voy a ir a las siguientes y le voy a apretar modo espejo a todas. Le apretamos continuar. Acá vamos a seleccionar el material que vamos a cortar. Por ejemplo,
Voy a seleccionar el primero y voy a apretar Glitter Iron On. Si no les aparece acá en sus favoritos, aprieten acá donde dice buscar todos los materiales, escriben el nombre y ahí les va a aparecer. Luego que ya hayan cortado el de glitter, se vienen a lo siguiente y le van a cambiar a Everyday Iron On. Nos vamos a la máquina a cortarlo. Ahora vamos a transferir el diseño a las banderitas. Primero limpiemos la superficie. Estas banderitas son un poco rústicas, se les salen los hilitos en la orilla porque no le pasamos costura, pero es opcional. Si tú quieres pasarle costura, hacerles un ruedo, a la hora de cortar el material, deja un margen de costura para este ruedo. Le ponemos un pedazo de papel de empaque y lo vamos a prensar utilizando una plancha o una prensa térmica. Yo voy a utilizar la planchita de HTV Rond. Es muy buena planchita, tiene 3 temperaturas. La primera llega a 284 grados Fahrenheit. La segunda llega a 320 grados Fahrenheit y la tercera llega a 356 grados Fahrenheit. Yo utilizo las tres rayitas para hacer este proceso. Dejamos que caliente y luego vamos a proceder a transferir el diseño. Ya cuando esté verde quiere decir que ya está listo. Y lo comenzamos a prensar o a planchar. Como está un poquito más grande, démosle movimientos con presión. Planchémosla por aproximadamente 40 segundos o hasta que pegue. Quitémosle la película transparente y ahora podemos ponerle las otras 2 capas. Ahí está, ahora vamos a poner la siguiente capa. Ahora le vamos a poner otra vez el papel butcher y lo planchamos. Por eso que a este no lo corté con glitter porque lo íbamos a hacer en capas. A veces funciona el glitter en capas, pero no todo el tiempo. Se puede despegar. Y con este tenemos la seguridad que no se despega. Esta planchita está muy bonita para diseños pequeños, si no tendríamos que estar calentando la Easy Press grande. Esta no es de Cricut, pero funciona súper bien y es más económica. Ya lo tenemos acá. Listo, ya tenemos acá la primera banderita. Aquí tengo el otro ya también. Ahora vamos a poner las letras.
Y acá las tenemos ya personalizadas, listas para armar el banderín. Esta es la tira que voy a poner entre medio. Para eso voy a utilizar un ganchito de ropa o un seguro. Y también voy a intercalarlas con unos nudos de tiras de tela que combinen con los colores que tenemos acá. Ahora vamos a ponerle las tiritas de tela al principio y entre medio de los banderines. Y así ha quedado el banderín de tela sin costura personalizado con vinil textil. Estos banderines los pueden elaborar para cualquier ocasión, ya sea para cumpleaños, el día de la madre, para decorar cuartos de tus hijos, el cuarto de manualidades o hasta para carteles de bienvenida. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces de todos los productos y fuentes utilizadas en este tutorial. Espero que hayas disfrutado de este tutorial y sobre todo que haya sido de mucha ayuda para ti. Y por favor no olvides apoyar mi canal dándole like, suscribiéndote, comentando, compartiendo y también apretando la campana de notificaciones. Gracias por tu visita y nos vemos en mi próximo tutorial.